señora, por favor. ¿Quiere que la presente yo? Señoras y señores, con ustedes la señora Silvia Massa. No se escucha. Que va a tener la gentileza de introducirnos en el tema, así después veo que Bueno, ante todo... No vino preparado. Estaba entre la emoción y los papeles. Preferí elegir los papeles. Muy bien. Sí, apunta. ¿Ahí? Bueno, bienvenidos a todos a la presentación del libro El pensamiento analógico, Camino de Libertad, y de su autor, Carlos Norberto Ferruelo. Vengo que es tener una familia numerosa. Yo voy a referirme a algunas cuestiones del viaje, algunos apuntes del viaje que implicó e implica haber conocido a Carlos y a su obra hace aproximadamente 12 o 13 años, no me acuerdo bien. A veces me parece que hace eones y a veces me parece que lo conozco recién porque es muy novedoso, resulta novedoso siempre. Yo pienso que eso sucede con los hombres desproporcionados, desmesurados, fuera de medida. Perdón, vos estuviste mirando mucho, ¿no? Sí. Así que siempre, desde hace tiempo, fui atraída por el pensamiento de seres geniales que con sus cosmovisiones transformaron la mía, la propia. Pero es cierto que los conocí mediados por sus textos o por sus seguidores, porque en realidad la gran mayoría de estos célebres habían pasado a mejor vida, con lo cual no me dieron la oportunidad. Que la boca se te haga brava. Con lo cual no me dieron la oportunidad de preguntar, ya que me mira tanto, voy a hacer esto. La escucho con toda atención. Bueno, no me dieron la oportunidad a estos hombres célebres ya muertos de poder repreguntar hasta el cansancio o de vibrar en el conocimiento al unísono o tan siquiera compartir unos mates. En cambio Carlos sí, porque Carlos está vivo, es contemporáneo, presente en mi tierra, en mi tiempo, a la mano, como para poder acceder a una experiencia notable, que es la de observar de cerca a un, no te pongas colorado, a un pensador, a un descubridor, a un científico, creador, terapeuta sanador. Y observar no solo el trabajo durante todos estos años, sino el efecto que produjo en mí y en tantos otros que transitaron y transitan por la misma experiencia. Yo diría que Carlos Ferruelo pertenece a una especie rara, como si fuera un bicho raro, porque digo especie rara porque es rara por escasa, de declararse autodidacta. Siendo un brillante erudito, Carlos eligió el camino, este camino, su propio camino de libertad, en la originalidad. Y esta libertad sabemos que no tiene techo, que no tiene saber dónde guarecerse. Y a mí me parece que Ferruelo, como autodidacta, es un navegante solitario, absolutamente desvelado por sus visiones expansivas del conocimiento. Cuando digo desvelado, es literalmente desvelado. Y yo podría decir que es un romántico, o sea, me tienta decir que es un romántico, pero no tanto, porque Ferruelo necesita
ante todo, verificar estas visiones expansivas en sí mismo, en los hechos, en los resultados de campo. Y como logro, Camino de Libertad, que es un libro que yo tengo tan transitado, es el primer libro de Ferruelo editado, publicado, pero pertenece a una extensa obra, una larga lista de libros acerca de la naturaleza del universo, de la naturaleza del organismo como un universo análogo, de una revolucionaria concepción inédita de la mente humana y de su favorita teoría de los entornos, y todo en contexto de lo que es el pensamiento analógico, que así revelado en las páginas de Camino es una matriz cognitiva que es aplicable a cualquier disciplina o actividad humana, pero sobre todo a la que nos compromete más, que es la vida personal, íntima. Yo siento que en todo este tiempo pude vislumbrar en la compleja simplicidad que presenta Camino de Libertad la potencia, el potencial que emana de este sistema de conocimientos en relación con un poder transformador de lo individual y por ende de lo social en una época particular que con sus prejuicios establecidos se retroalimenta o retroalimenta sus propios errores al infinito. En plena Internet, Camino de Libertad nos remite al cuerpo que cliquea, pero que además de ser un cuerpo que cliquea en esta época, es la única vía posible de acceso al espíritu que somos encarnados. Y también siento que Camino de Libertad, para mí, no es un libro. Para mí, Camino de Libertad es un acelerador de partículas con forma de libro. Y yo hice un recorte arbitrario, salvaje, poético de lo que es un acelerador de partículas, pero yo los invito a experimentar la combinación intensa de, en el caso del curso que presenta Camino, de una prosa escrita en una rima esotérica acompañada con ejercicios energéticos. Yo creo que si ustedes experimentan este entrenamiento, seguramente van a estar de acuerdo conmigo. Lo que sucede es que la experiencia de hacer Camino y de leerlo moviliza las nociones orgánicas de tal manera que se amplía nuestra percepción y nuestra forma de construir la realidad. ¿Y para qué, diría uno, no? ¿Con qué fin o por qué? Y en realidad voy a citar palabras de Camino. Es para desechar las apariencias, correrlas, trascender las formas que son pura ilusión y acceder por fin a la libertad que nos brinda el conocimiento, la libertad del conocimiento de quiénes somos por nosotros mismos. Y solo aquel que alcanza la libertad alcanza la verdadera vida. Así que le digo gracias a Carlos por la fiesta. Gracias.
Les agradezco infinitamente su presencia, dedicar un día libre, un día especial, un día de familia, de poder conectarse con uno mismo y que hayan venido hasta acá. Es algo que agradezco profundamente. Como agradezco profundamente, inclusive hay gente que ha venido de muy lejos. Como agradezco profundamente las palabras de Silvia, muchísimas gracias. Ahora, el problema es que todas las palabras elogiosas es como que establecen una base de expectativa que merece y debe ser no solo respetada, sino respaldada y fundamentada. Respecto de lo que plantea Camino de Libertad, Camino de Libertad es una obra muy particular. En realidad este libro tiene va a cumplir 23 años de haber sido escrito. Nació con otro nombre, excepto Camino de Libertad, pero todavía no existía el pensamiento analógico cuando fue escrito. El pensamiento analógico existe desde que los seres vivos somos seres vivos. Lo que no existía era la denominación de pensamiento analógico, porque esta obra es una obra que creció por sí misma, que me hizo crecer a mí y que ayudó a muchísimas personas a crecer a partir de conectarse con aspectos de la naturaleza de los seres vivos que no son tan notorios ni evidentes, en función de todo lo que son las necesidades, los ritmos, los modos y las formas en que vivimos. Cómo nos llenamos de prioridades falsas en función de modelos culturales de pertenencia, cómo olvidamos desde el tener presente la maravilla de caminar, la maravilla de ver, de poder hablar, de dormir, que solo se valoran y se privilegian cuando no se tienen. Camino de Libertad fue generado en función de justamente establecer la posibilidad de ser capaces de apreciar esos dones de la vida sin necesidad de pasar por la experiencia de no poder alcanzarlos. Y para eso es necesario integrarse. En realidad es más fácil integrarse que desintegrarse. Constantemente estamos en eso, pero generamos ilusiones y formas de lo que nosotros somos en base a lo que debemos ser o deberíamos ser, olvidando que la naturaleza es sabia, olvidando que de todas maneras solamente podemos hacer lo posible. Y lo posible es aquello que se encuentra dentro de la condición humana. El pensamiento analógico es la forma natural en que pensamos los seres humanos, porque es la forma natural en que pensamos los seres vivos. Si hacemos un poquito de historia respecto del origen de esto, no está fundamentado tanto en bases de ideas maravillosas de carácter filosófico, sino que su origen es más técnico e inclusive más modesto. Esto surge de la concepción de los seres vivos en su condición de seres vivos como organismos. ¿Qué significa esto? Que en realidad los principales bases y fundamentos para el desarrollo de esto está basado en entomología y etología, que es el estudio de los bichos y de la concepción del ser humano como un bicho más de la naturaleza, muy particular, sumamente complejo, pero un bicho de la naturaleza. Y en función de ir a sus aspectos más elementales, encontrar los recursos por los cuales ese individuo pueda alcanzar el merecimiento de ser quien es y desarrollar su propia vida. Su objetivo en un principio fue sumamente modesto y yo me sorprendí de lo que pasó con Camino de Libertad. ¿Por qué? Porque en principio esto nace
como una técnica producto de más de 20 años de experimentación en técnicas de autoconocimiento, como una técnica sencilla y accesible que lo único que requería era constancia, que era ponerse a hacerlo, sin complejidades, sin planteos de ningún tipo y mucho menos lo que tuviera que ver con posibles interpretaciones o ilusiones respecto de lo que es la mente, de lo que es el espíritu y de lo que es el cuerpo. ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestro cuerpo? El famoso dicho que algo se conoce como la palma de la mano es una falacia. ¿Quién cuernos conoce la palma de su mano? ¿Quién conoce la planta de sus pies? ¿Quién conoce sus folículos pilosos? ¿Quién conoce su hígado? ¿Hasta dónde nos conocemos realmente? ¿Qué es lo que planteamos cuando decimos yo? ¿En base a qué? ¿A un nombre? ¿En base a una dirección? ¿En base a referencias? ¿En base a cómo me mira o no me mira el vecino? ¿O como yo interpreto y atribuyo que me mira el vecino? ¿Cuál es el camino a la integridad? ¿Cuál es la forma posible de desarrollar los recursos para poder lograr la paz, la integridad, la felicidad? Que son cosas que nos merecemos por el simple hecho de haber nacido. Pero el único problema es que esas cosas, de tan grandes que son, hay que merecerlas. No hay bondades automáticas. La naturaleza es absolutamente amoral. La naturaleza no hace acepción de personas, no privilegia ni castiga. Uno debe ganarse su propio lugar conforme a sus propios méritos o desarrollará sus propios padecimientos. Camino de Libertad se relaciona con eso y propone 9 pasos iniciales muy sencillos y se hacen con constancia, con dedicación, con interés, porque no es solo una cuestión de, flaco, acá hay sillas, vení, no te hagas problema que ya estoy molestando bastante yo como para que se note que otro interrumpe, dale. Entonces, el asunto es si somos capaces de respetar nuestras individualidades. ¿Qué es lo que queremos ser en la vida? ¿Y qué pasa si no podemos ser otra cosa que lo que somos? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros exploramos nuestros talentos, si somos capaces de respetar y valorar nuestra idiosincrasia, nuestra individualidad, nuestros errores. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener más respuestas que preguntas. Cuando nos llenamos de preguntas, en ese momento estamos planteándonos la posibilidad de conocernos y de llegar a algún lado, y ese lado somos nosotros mismos. Cuando estamos llenos de certezas, ¿de dónde sacamos esas certezas? ¿Por qué? ¿Porque lo dice un libro? ¿Alguien cree que algo de lo que dice acá es cierto o falso porque lo dice acá? Lo que dice acá es cierto o falso de acuerdo al compromiso que cada uno asuma, y es solo un recurso que actúa a modo de espejo para poder movilizar nuestras capacidades, nuestras potencias, nuestro talento. El problema es si somos capaces de amarnos lo suficiente como para pagar el precio, para alcanzar la dignidad, la integridad. Porque no es sencillo, no es sencillo. Cuando uno debe asumir quién es, y que ese quién es no necesariamente es quien le hubiera gustado ser o quien le gustaría ser, es un momento duro. Pero es tan saludable cuando dejamos de lado las ilusiones y empezamos a vivir en armonía con la única cosa que vamos a conocer en nuestra vida, que es a nosotros mismos. Nos mata la ilusión de las formas. Somos prisioneros y dependientes de las formas. Pero las formas son un fenómeno orgánico, algo que construimos nosotros.
no se dan porque sí ni en sí. Cada uno de nosotros la construye. En esas formas nos reflejamos, en esas formas nos identificamos. ¿Qué decimos cuando decimos yo? ¿De quién estamos hablando? ¿Del padre, del hijo, de la madre, el hermano, la hermana, el vecino? ¿Quién es yo? ¿En qué rol nos ubicamos? Nuestra naturaleza y condición humana solo puede ser conocida y alcanzada a partir de la humildad, siendo la humildad precisamente el pilar del camino de libertad. Entendiendo por humildad, en su concepto más preciso, remitiéndonos a sus orígenes, en un sentido estrictamente etimológico, la humildad es aquello que corresponde a la calidad de lo que es del barro. ¿Y qué es del barro en nosotros? ¿Qué es barro en nosotros? Nuestro cuerpo, que es la única cosa tangible con la que contamos para poder desarrollarnos. Pero un organismo no es solo un cuerpo, y ni siquiera es su forma. Un organismo es el cuerpo como base para que nuestra mente pudiera desarrollar sus funciones y nuestro espíritu nos permita alcanzar todo aquello que por necesidad evolutiva necesitamos alcanzar para que la vida sea digna de ser ello. Si yo en este momento tuviera un cólico renal, muy linda la pilchita, varios me dijeron, asombrados, que estaba pintón, lo que me llevó a reflexionar sobre mi vestuario y atuendo habitual. Digo, tanta sorpresa, ¿vio? Qué pintón que está, gracias, mi amor, que ando de cucaracha los demás días, coño. Entonces, el punto es que todas las vanidades humanas se acaban cuando la condición humana exige, reclama y se hace oír. No se puede ser feliz por proponérselo, se puede llegar a ser feliz por trabajar para eso. No se puede alcanzar un estado de integridad porque la fórmula de Juan, Pedro, Ferruelo, Montoto es eficaz. Es cuando yo la hago mía, cuando yo la trabajo, cuando crezco a partir de eso. Si no somos capaces de asumir nuestra naturaleza y condición humana, no habrá nada para nosotros en la vida que sea digno de ser llamado como tal. Porque la vida es como el amor. Ni la vida ni el amor se merecen ni se ganan. Pero la vida y el amor deben ser honrados. Porque si no somos capaces de honrar a la vida y al amor, es que no tenemos, simplemente no tenemos derecho a exigir que la vida sea amorosa con nosotros. De nosotros depende lo que hacemos, únicamente de nosotros. Yo soy el que digiere, yo soy el que piensa, yo soy el que aspira, yo soy el que sufre, yo soy el que goza. El asunto es si soy capaz de ser quien soy en función de eso. Pero aparte de esas cuestiones tan elementales que en general no nos podemos a reflexionar, todos tenemos derecho a ser felices. Es más fácil ser feliz que no, créanme. Es mucho más fácil, y no como una frase vistosa, como un hecho de la naturaleza. ¿Por qué no le preguntan a la cucaracha si está deprimida o alegre? Vive en su paz. ¿Por qué no le preguntan al perro, esa vida de perro? Hay perros que tienen una vida espantosa y hay otro que, bueno, Clota en casa, la verdad, pobrecita como padece. Clota es la porquería que tenemos en casa. Pobrecita como padece. Y sí, hay días que tiene más alegría, otros días más tristeza, pero no está en paz con su naturaleza. Un rosal no está en paz con su naturaleza. Un árbol. Y si seres tan elementales en términos de los recursos para poder desarrollarse en la vida pueden estar en paz, ¿por qué no nosotros? Nuestra complejidad atenta contra
esa cosa tan simple como es ser quienes somos. Y sin embargo, de nosotros depende lograrlo. Y no hay ninguna cosa que pueda impedírnoslo. Porque si hay algo que sí es grande, si hay algo que... Yo soy re cariñoso, no sé si me encanta. A mi negra también. No, porque después dice, vos le das abrazos y besos a todo el mundo y en casa, viste, casa de herrero, cuchillo de palo. No es así, ella se queja, de llena se queja. Como nos quejamos de llenos, los que vivimos en sociedades opulentas. Uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos de esta época es precisamente la opulencia. El exceso de estimulación. Todo aquello que hay constantemente que nos bombardea en función de lo que deberíamos, podríamos o tendríamos. Uno ve, por ejemplo, en cualquier medio, toda una oferta, una sobreabundancia de ofertas sobre cosas que supuestamente por derecho natural y divino deberías tener. Yo no vi ninguna propaganda donde diga, señor, mire que para tener esto tiene que laburar 50 años, como un perro. Entonces después sí, claro, los pibes miran al jovato en Mercedes por la calle y dicen, ¿este jovato para qué quiere eso? Bueno, pero el problema es que el jovato hizo lo suficiente para tenerlo y el otro solo quiere tenerlo porque es él. Cosa que no estaría mal. Pero, ¿sería justo? Y estamos llenos de mensajes sobre qué debemos ser, cómo debemos oler. Somos seres humanos. ¿Qué diferencia a un linchera del presidente de una multinacional? Una semana sin comer y sin bañarse. Listo. Esa es la medida del abismo. Ese señor tan elegante, esa señora tan elegante y que huele tan bien, con 3 días de diarrea se le acaba todo el encanto. Cuando nos ponemos en una posición de que yo la tengo clara, sí, yo tengo todo claro, pero si yo estoy hablando en este momento es porque mi organismo se encuentra en una armonía y no estoy pegado al baño haciendo lo que fuere necesario o no tengo una fiebre de 42 grados. Entonces lo relativo de los márgenes de la vida es algo que debe ser considerado. Nuestras necesidades, el quiénes somos, el qué somos. Precisamente Camino de Libertad está desarrollado en un modelo que en su momento es lo que me llevó a escribirlo, porque me dio la impresión de que era lo que faltaba. Independientemente que esto se llama el pensamiento analógico Camino de Libertad, porque Camino de Libertad era el libro original que terminó de escribirse en el año 91 y el pensamiento analógico fue lo que se descubrió a partir de Camino de Libertad. Por eso merece toda una introducción Camino respecto de explicar de qué se trata. Este libro fue cuando hace muchos años los materiales de lectura, lo que podía ser el acceso a técnicas de autoconocimiento, de relajación, de integración, se planteaban en términos de modelos ideales o en términos de concepciones celestiales. Vengan acá, siéntense acá hay lugar, no muerdo. Floppy, no muerdo, vení, Floppy, Tomito, vení, son mis hijos que están allá. Por la duda están lejos porque dicen, a ver cuando le salta la chiripioca al viejo y tenemos problemas. Por eso ellos saben por qué se sienten atrás. Entonces, es muy fácil ser un individuo calmo, reposado, con la mirada larga y sin demasiado estrés en una montaña o en un bucólico paisaje rural o conectándose con una huerta. Sí, claro,
¿Y cuántos de nosotros vivimos en la montaña, en el bucólico paisaje rural, y cuántos de nosotros tenemos una huerta? Entonces, lo que yo vi que faltaba en los años 90, se lo venía viendo antes, era algo que fuera hecho para los individuos urbanos, sobre todo considerando que las concentraciones urbanas cada vez se desarrollan más y hay muchísimos países donde los niveles de hacinamiento humano en términos urbanos superan a la media poblacional del resto del país. O sea, por ejemplo, en Argentina, el cordón que va de Rosario a La Plata está el 70% de la Argentina y lo demás, miran. Y es totalmente diferente cuando uno vive en un medio urbano, porque está totalmente, en todo momento, procesando estímulos, muchos de los cuales no nos damos cuenta porque simplemente pasan a ser obvios y dejan de ser percibidos, pero siguen estando. Ahí está mi sobrino Martín. Cuando naciste, Martincito, vivíamos en Campichuelo, al lado de la vía. Era interesante, permítanme esta reflexión. Aparte de que no tenía un pullover ni una camisa limpio, gracias a ese, que me acordé, después te agarro, vivíamos al lado de las vías del Sarmiento, en un tercer o cuarto piso era. Y uno miraba televisión, escuchaba música y todo, y el tren, a los 3-4 días ni te dabas cuenta. Pero la casa no dejaba de vibrar y el tren no dejaba de hacer ruido y vos seguías hablando plácidamente, o escuchabas la música o el televisor sin cambiarle el volumen, simplemente porque uno se acostumbraba. Sí, pero era todo un trabajo extra. Ahora, ¿cuántas cosas en nuestra vida urbana estamos acostumbrados de tal manera que no nos damos cuenta lo pernicioso que son? Y no nos damos cuenta, inclusive de lo injusto. ¿Cuánto tardaron en llegar hoy acá? O sea, dentro de mi agradecimiento estaba la cuestión que hoy día, a esta hora, llegar acá no fue fácil. No fue un mero viaje de placer. Había toda una serie de circunstancias adversas que estamos acostumbrados y por eso no importa. Y de la misma manera que ocurre eso, el hacinamiento, la multitud, ¿ustedes se dan cuenta del ruido que hay afuera? Y sin embargo, ¿me escuchan? ¿Están interesados en lo que...? Algunos, por lo menos. Bueno, alguien que me mienta, por favor. Sin embargo, eso, nuestro organismo lo está percibiendo y elaborando. Por ahí no nos damos cuenta, lo eliminamos, porque el interés privilegia otras cosas, pero sigue estando. Entonces hacía falta un medio dedicado al ser humano urbano. Un ser humano con estímulos permanentes, un ser humano con espacios limitados, un ser humano que tuviera la posibilidad de encontrar un refugio de tanto estímulo y tanta exigencia, y el único lugar es en uno mismo, pero no como un ejercicio de negación, no negando lo que ocurre, no eliminándolo. Entonces, por ejemplo, el foco neutro de los seres humanos, es decir, la posición de reposo de los músculos ciliares del ojo, abarca un radio que va de 45 centímetros a 15 metros. En Camino de Libertad se propone hacer los ejercicios sobre una base de foco neutro de 1,5 metros a 2. ¿Por qué? ¿Por qué no tomar los 15 metros, por ejemplo, o 14 o 12? Porque somos individuos urbanos. Estamos permanentemente con la pared, con el vehículo, con el aparato, con todo aquello que constituye la parafernalia de cada vida. En ese sentido, es que esto resulta beneficioso para individuos urbanos. ¿Por qué? Porque son los que no se pueden escapar al convento zen. Es fácil. Ahora,
Muy lindo el señor monje zen. ¿Qué aporte hace? Y dicho con todo respeto, ¿qué aporte hace ese señor a la vida de sus congéneres? ¿Qué aporte sería saber algo y no comunicarlo? Tenemos una responsabilidad social en serio, en la que solamente a partir de desarrollar nuestros talentos y aplicarlos, vamos a ser capaces de ir modelando y concibiendo sociedades más justas y más íntegras. Y Camino de Libertad tiene ese propósito, que el individuo sea capaz de conocerse y aceptarse de modo tal que pudiera potenciar sus talentos naturales y que alcance un conocimiento profundo de sí. Es muy saludable poder hacer y dominar todos los ejercicios que aquí se proponen, pero más importante y saludable es la proyección social, que por mero reciclado, en función de sentirnos bien, dormir bien, digerir bien, el hecho de que, por ejemplo, un vecino nos diga: che, loco, qué bien se te ve. ¿Qué haces? Nada, vivo. No hay que hacer nada, hay que ser quien uno es, nada más. La suerte no existe, la suerte es la excusa de los incapaces. ¿Saben cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Un pesimista es un estúpido triste, un optimista es un estúpido alegre, tan estúpidos unos como los otros. La vida no tiene nada de simpática, sin embargo está llena de belleza. La vida no es algo suave, no, la vida es para valientes, y la vida hay que merecerla, y la calidad de vida es algo que construimos a cada momento. En ese sentido, la propuesta de Camino de Libertad proporciona un medio eficaz para el que quiera ahorrarse todos los años que yo tuve que invertir en poder desarrollar la técnica, que fueron unos cuantos. Y sin embargo, como la naturaleza es feraz, pero la naturaleza es feraz porque es feroz, no hay hijos, no hay entenado, no hay recomendación, no hay entrada gratis, hay que garpar. Si nosotros plantamos una semillita de tomate, una cosa insignificante, y la cuidamos con amor, la nutrimos, solamente poniéndole agua, lo demás lo hace la naturaleza, la cuidamos, vamos a tener 100 tomates. ¿Cuántas semillitas de tomate hay en cada uno de nosotros? ¿Somos capaces de capitalizar la fecundidad, la feracidad, la generosidad de la naturaleza para lograr un propósito por ahí chico, elemental, limitado: ser mejores personas? Porque si el conocimiento no nos hace mejores personas, no sirve para nada. Es puro chamullo y valdría la pena más no tenerlo, porque por lo menos uno puede alegar ignorancia. Somos capaces de asumir nuestra responsabilidad. ¿Y con quién sería nuestra responsabilidad? Con nosotros mismos. Somos capaces de hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para ser prósperos, felices, vivir en paz, o vivimos corriendo atrás de figuritas. Vivimos corriendo atrás de deseos de papá, de mamá, del vecino, del esposo, la esposa, hasta el perro. Bueno, a Clota se lo admito. Clota viene y me pide que le abra el balcón para poder salir, pobrecita, ¿no? Bueno, a Clota se lo admito. Y la negra me tiene zumbando todo el día, así que no, ahí ya no tengo que... Sí, mi amor. Entonces, la vida es sencilla, la vida es fácil. Claro, es fácil cuando uno aprende a hacerlo. No hay nada que sea difícil cuando uno aprende a hacerlo. Pero haber aprendido a vivir no es respirar y digerir.
es alcanzar todas nuestras potencias, es alcanzar la integridad. La vida debe ser cultivada. Es como el amor, es como la pareja, es como los hijos. La vida debe ser cultivada y respetada. Nunca podemos pretender que sea algo diferente de lo que es. Sí podemos aspirar a conocer y saber qué es lo que es. Y este es un humilde instrumento para eso. Pero también, y acá fue la sorpresa que me llevé yo cuando escribí esto y lo vi funcionar, esto no es que se publica 23 años después por un chiste. Hay casi 30 libros escritos después de este. Pero este es el primero que se elige publicar, porque este libro y sus efectos fueron investigados y seguidos durante más de 20 años para ver qué cosa producía en las personas. La diferencia entre utilizarlo, no utilizarlo, la diferencia entre usarlo de almohada o convertirlo en un instrumento de nuestro desarrollo. Y ahí viene el pensamiento analógico, que insisto, es algo que surgió después de Camino, aun cuando Camino está basado en otras teorías de referencia que han sido desarrolladas gracias al pensamiento analógico y en esas dinámicas, solo que en ese tiempo todavía no me había dado cuenta que el pensamiento analógico era analógico. Eso vino después con la investigación posterior, con la observación de sus efectos. ¿Y qué es el pensamiento analógico? Ella dijo una matriz cognitiva, sí, sin ninguna duda. Es una matriz cognitiva diferente en términos de lo habitual, aunque en sí es la matriz cognitiva natural. Todos pensamos analógicamente. El tema es cómo lo utilizamos. Por ejemplo, la analogía es integradora, fusiona, abarca, abre espacios para universos. Si nosotros la usamos comparativamente, la estamos reduciendo. Si nosotros la utilizamos en términos de un pensamiento positivista, estamos reduciendo la realidad a una pequeña fracción de su naturaleza. El pensamiento analógico justamente propone ir por universales inclusivos, que es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Qué es esto? Gracias. ¿Cómo sabés que es un vaso? ¿Cómo? ¿Alguna vez habías visto este vaso? Bien. ¿Qué pasa si yo digo que esto es un cacho de plástico y que esto es un vaso? ¿Cuál es la diferencia? Esto está trabajando como vaso, hace a lo que es un vaso. ¿Qué es un vaso? Un recipiente, algo que contiene. Esto no. Es solo un pedazo de plástico. Supongamos que esto en realidad fuera una imagen tridimensional, algo muy bien logrado. Nosotros miramos películas donde nos comemos todo lo que ocurre ahí, ¿o no? Porque nosotros atribuimos. Esto es un pedazo de plástico. Ahora, desde el pensamiento positivista se lo llama vaso. Desde el pensamiento analógico, esto es un pedazo de plástico que puede ser cualquier cosa conforme a la función, en términos de la utilidad que pudiéramos conferirle. O sea, que lo que esto acaba haciendo es lo que el ser vivo hace que sea, y no lo que su simple ordenamiento molecular determina. Entonces, mucho pensamiento analógico, pero habilidad manual. Es más, yo creo que me dediqué a esto porque no me salía ni un chiste de magia. ¿Vieron los de las cartas y eso? Me encantan, no me salen. Una cosa. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, esa matriz cognitiva determina un modelo de inclusión que permanentemente nos remite a cómo sentimos, a cómo construimos cada cosa.
No importa cómo lo llamemos, importa lo que es. En términos de poder ser capaces de darnos cuenta del valor de ese pensamiento personal, de que en última instancia es una cuestión de responsabilidad nuestra. Porque si eso, por ejemplo, en vez de ver cómo llamamos a un recipiente, si vaso, cacho de plástico, florero, adorno, ¿querés ponerle? Seguimos. ¿Qué pasaría si esto fuera una pena? ¿Qué pasaría si esto fuera un encono? ¿Qué pasaría si esto fuera un juicio de valor sobre otra persona o sobre nosotros mismos? Y no un mero ente que puede ser útil o no según la ocasión. Así como llamamos vaso a esto, atribuimos bondad o maldad a las cosas. Nunca pude entender la estupidez de la guerra. No puedo entender ni siquiera la estupidez de en qué es diferente un uruguayo de un argentino, o un chileno o un chipriota. ¿Por qué es diferente? ¿En base a qué? ¿No sudan? ¿No huelen? ¿No aspiran? ¿No aman a sus hijos? ¿En qué somos diferentes? Somos diferentes en nuestra individualidad y nuestra historia. Pero de nosotros depende qué cosa hacemos con eso. En este sentido, Camino de Libertad nos da la oportunidad de que, al conocernos a nosotros y aceptarnos, podamos extender ese beneficio, ya que pudimos aceptar algo tan limitado y pobre como lo que somos cada uno de nosotros. ¿Por qué no aceptar al otro? Si en última instancia el otro lo único que hace es reflejarme, el otro lo único que hace es darme oportunidades de conocerme. Soy yo el que se integra o desintegra. Y en este sentido, en términos del pensamiento analógico, ocurre que cuando somos capaces de incluir la naturaleza y condición humana como premisa de todo nuestro hacer y de todo cuanto ocurre en el mundo y en el universo, las cosas toman su propio valor. Las cosas se acomodan a lo que son para nosotros, porque no importa lo que son para otros, importa lo que son para nosotros, que es lo que nos afecta. Hay comida que a mí me puede gustar y a otro no. ¿Y qué? No es ni más rica ni más fea por a quien le guste. Es rica para el que le gusta y es fea para el que no le gusta y se terminó la carrera. ¿Y por qué no aceptar la diversidad? Pero no la diversidad declamada, con respeto, con integridad. Ese individuo tiene el mismo derecho que yo a opinar totalmente diferente que como yo opino. No veo por qué debería opinar como yo. Ese individuo tiene derecho a tener sus preferencias y sus posibilidades y hacer lo que quiera con su vida en tanto y en cuanto se haga responsable, pero yo también. Yo tengo derecho a la paz, a la felicidad, a dormir bien, a caminar, si está dentro de mis posibilidades y plan evolutivo. En este sentido, nos encontramos con el gran valor del pensamiento analógico y que es la razón por la cual este libro, de Camino de Libertad solamente, pasó a llamarse el pensamiento analógico Camino de Libertad. ¿Por qué? Porque el pensamiento analógico había que explicarlo. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el valor? El valor es la potencialidad que tiene esa matriz cognitiva, que nos lleva a la posibilidad de desarrollar un nuevo modo de lenguaje, donde las referencias para la construcción de la realidad no están dadas ni por semántica, ni por gramática, no, están dadas por nuestra condición humana, por lo que me dicen mis estructuras funcionales, por lo que me dicen mi panza, lo que me dicen mis pies y lo que me dicen mis ganas, mis deseos, que son todas expresiones de mis necesidades.
No se puede conocer algo sin conocer cómo se conoce. Los supuestos, el simplemente atribuirle valor a la cosa, porque se usan, porque es adecuado, porque son correctas, porque responden a formas admisibles, no alcanzan para validar a algo y convertirlo en verdadero. La verdad es lo que es, y nosotros no tenemos la menor idea de lo que eso significa, porque la única verdad a la que podemos acceder es a la verdad de lo que somos cada uno de nosotros. Todo lo demás es chamullo. Señoras y señores, disculpen por el lunfardo, que de vez en cuando viene bien meter una palabrita. Digo, porque si no la cosa se pone densa. Quiero aclararles que pueden hacer cualquier pregunta y en el tiempo que nos resta podemos responder cualquier interrogante que pudieran tener. ¿Queda claro? ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿No? Bueno, perdón. Si reformulo la pregunta, un montón de personas levantan los brazos. ¿Nadie se anima a preguntar? Ahí habría muchos brazos levantados, ¿sí? Claro. Entonces, ¿por qué planteo la pregunta? Esto también tiene que ver con lo que estamos proponiendo, en el sentido de que independientemente de que escuchen a un tipo hablar 3 horas sobre algo, independientemente de su erudición, de su bien decir y de su precisión, solamente podemos conocer en nuestro propio modo a partir de nuestras dudas. La duda es lo que nos conduce en la vida. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar lleno de respuestas. Cuando estamos llenos de respuestas, hay una cierta infatuación, hay un alejamiento de nuestra propia condición, porque es como que estuviéramos seguros de todo. Y sin embargo, por ejemplo, si me permiten una licencia, yo califico a la adolescencia como esa etapa de la vida en la que se está demasiado seguro de demasiadas cosas. Y si uno se remite a su propia experiencia vital, hay algunos que están en la adolescencia, pero quienes estuvimos, estábamos seguros de tantas cosas que no eran, como temimos tantas cosas que nunca nos pasaron, como nos preocupamos por tantas cosas que sí nos pasaron y que al final no eran tan graves ni tan serias. Cómo la ignorancia desproporciona todo, cómo la ignorancia es el peor de los males de la humanidad. Pero ignorancia no significa que deba ser exorcizada por cualquier respuesta, porque también es un motor evolutivo. Los seres humanos tenemos 3 tipos de ignorancia, o podemos tipificar 3 tipos de ignorancia, solo que debe haber más de 6.000 millones de tipos de ignorancia, pero podemos tipificar 3, solo en términos de alcanzar una posibilidad metodológica que simplifique, que son la ignorancia natural, la ignorancia fundamentada y la ignorancia ilustrada. La ignorancia fundamentada es cuando uno repite por boca de ganso. No sé de qué hablo, pero Juan, Pedro, Montoto dijo que era así. Ah, Sartre, Schopenhauer. Ah, si lo dice Schopenhauer. Claro, Schopenhauer no eructaba, por ejemplo. Einstein solamente emitía ecuaciones matemáticas perfectas. Nunca se puso en pedo Einstein. Por ejemplo, todos están más allá de la condición humana y en un nivel de perfección maravilloso, siempre y cuando no los conozcamos. La ignorancia fundamentada es repetir eso que alguien puede saber sin mayor fundamento que su representatividad. Claro, el problema es que la misma fórmula de la falacia. La ignorancia ilustrada es la ignorancia del erudito.
es la ignorancia del especialista, es la ignorancia del reputado como sabio. Hay que saber mucho para decir algún nivel de gansadas. Y hay gente que estudió muchísimo para decir estupideces, pero que están avaladas en función de lo que se admite y acepta como que es. Es interesante ver que en el año 2002 la NASA demostró, mediante el Hubble, demostró que el Big Bang no pudo haber ocurrido como evento único. Muy interesante. Sobre todo es interesante porque se sigue enseñando como hecho físico. A ver, disculpe, yo no entendí. Usted demostró que no ocurrió, sí. ¿Por qué sigue enseñando? En vez de enseñarlo como curiosidad histórica o con el valor de entrenamiento matemático que tiene, porque debe haber 5 tipos en el mundo que la pueden hacer la cuenta, nada más. No, lo enseñan como si fuera cierto. ¿Cuántas cosas nos enseñaron que como si fueran cierto? Discúlpenme la grosería. ¿Cuánta gente acá tiene la manito peluda? Digo, porque yo me la pasé escuchando eso. No. Perdón, ¿a alguien le gustan los Rolling? A mí no me gustan, pero me parecen interesantes. ¿Le gustan a alguien los Rolling? Bueno, los Rolling, según los eruditos y entendidos de la época, no iban a vivir más de 5 o 6 años. Porque se mataban con lo que viniera. Meta, falopa y exceso. No, los Rolling están por cumplir 80, están en un promedio de 70 y pico. Esos señores cuyo disipado estilo de vida los iba a llevar a una muerte prematura y merecida. Nene, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. Pero si a mí me gusta, ¿qué quiere que le haga? Entonces, pero la ignorancia natural, que es lo que nos queda, es sumamente beneficiosa. La ignorancia natural es lo que nos lleva a experimentar, a comprobar, a demostrar, a no cometer la ingenuidad de dar por hecho lo que no nos consta. Pero no es fácil. A los seres humanos nos parece que nos costará muchísimo decir no sé. ¿Cuál es el problema de que no sé? También es una buena respuesta. Sobre todo si es sincera. ¿Cuántas cosas dejamos de lado en la vida? Porque estamos llenos de ilusiones vistosas sobre lo que deberíamos o no deberíamos. En este sentido, el pensamiento analógico, además de una matriz cognitiva, podría analógicamente equipararse a una maravillosa y puntuda aguja, porque pincha globos que da gusto. En última instancia te deja entre la terrible experiencia de vos solo y tu condición humana, y ninguna maneja ni fórmula maravillosa para que puedas convertirte mágicamente en quien en la oficina, en la fábrica, en el laburo, en donde sea esperan que vos seas, porque así servirías para algo. Y de última, después de la fiesta, después de la alegría, después de la tristeza, después de la emoción, lo único que queda para nosotros es que estamos solos y en pelotas, con nuestros propios recursos y nada más, para hacer algo que merezca la pena ser vivido. Señoras y señores, les agradezco muchísimo que hayan venido. Realmente tienen mi reconocimiento, porque yo, la verdad, no sé si hubiera salido hoy. Muchas gracias. Por favor, gracias. Ahora en el stand.
Gracias. Me siento Fabio ahora. Bueno, ¿se divirtieron? Che, ¿lo pasaron bien? Bárbaro, eso es.